Muy buenas tardes amigas y amigos de todo el territorio nacional. Saludos República Dominicana. Aquí estamos una vez más, como de costumbre, en el Tribunal de la Tarde, el programa predilecto de todos ustedes, de 6 a 7, lunes a viernes, a través de Coral y 8 de Tricón. Hoy es lunes, estamos a 18 de junio, año 2018. Buenas tardes a Julio Ernesto Martínez Ruiz y a Vianey Marcelino, le dicen el chino. El chino. Bueno, saludos Dionisio, Vianey, a nuestra teleaudiencia. Y aquí estamos hoy en este inicio de semana, pues un ambiente cargado de muchas informaciones, lo cual nosotros estaremos al tanto y compartiéndolas con todos ustedes durante esta hora. Vianey. Buenas tardes, Julio Ernesto. Buenas tardes, Dionisio Santana. Buenas tardes a toda la teleaudiencia que están con nosotros. Siempre tenemos el compromiso de brindarles a ustedes una entrega muy interesante cada día en este Tribunal de la Tarde. Bueno, hoy vamos a tener un programa, como siempre, interesantísimo. Vamos a conversar en nuestra audiencia con el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Así es que en unos minutos vamos a estar conversando con él para que ustedes no se vayan, no cambien y se mantengan pues con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Miren, brevemente, sí. Julio y Vianey, quiero decir lo siguiente, antes de pasar a Julio, que va a darle seguimiento a una importante información que acaba de dar Reinaldo Pared Pérez como secretario general del PLD. Pero bien, miren, hoy colgué un tweet donde decía que este país hay que cerrarlo, como dice un amigo que yo tengo. Aquí este país anda manga por hombro. Y aquí no hay leyes, aquí no hay autoridades que hagan cumplir las leyes. Aquí no hay nada, aquí es un desorden lo que hay. Y es una mafia por donde quiera que usted se mueve. Hace unos días, un par de días, que siento que el vehículo me está fallando, como ahogándose. Y lo llevo al mecánico. El mecánico lo chequea y determina, saca un poco de combustible, determina que me han mezclado gasoil con gas queroseno. Entonces, ya ustedes saben lo que significa eso para un vehículo. Eso es como usted tomarse un vaso de criolina. Inmediatamente eso va a afectar el cuerpo humano. Entonces, dos estaciones, yo quiero ser responsable y se lo dije a Proconsumidor, que me respondieron el tweet y me llamaron. Le agradezco las atenciones, pero tienen que ir más lejos. Hay que investigar quiénes están llevando a cabo esa práctica dolosa, esa mafia que hay en la República Dominicana de vender combustibles adulterados. Eso yo creía que se había acabado. ¿Tú te dirigiste hacia la administración de esa estación de combustible? No, porque tengo que ser responsable. Porque en el intervalo de la semana pasada sí. y ayer domingo, yo eché combustible en dos estaciones diferentes. Entonces no puedo yo ir, sería irresponsable, de decirle a una, fue usted. Claro. No, yo hablé en Proconsumidor de las dos estaciones donde yo compré combustible. Pero Dionisio, sí. La pregunta, te hago una pregunta. El mecánico te explicó que tan pronto tú echas combustible ligado, ¿le hace ese efecto al vehículo inmediatamente o puede ser días después? No, puede ser después, o sea, puede ser después porque tú no sabes en cuál, porque yo no sé, ahora en una de las dos fue. Pero ¿qué es lo que pasa? En los últimos días tú solo echaste combustible. En esas dos. En esas dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que abrir una investigación, empezando por esas dos estaciones. Las autoridades, industria y comercio, tienen que investigar, y la misma Proconsumidor tiene que investigar, y hasta la Defensoría del Pueblo. Atención, mucha atención a mi amiga doña Zoila Martínez Guante, la defensora del pueblo. Una persona muy asequible, una persona con muchos valores, con mucha responsabilidad. Hagan una investigación y, si es posible, hagan un arqueo en diferentes estaciones de combustible para ver qué está pasando,
quiénes están en esa mafia de mezclar combustibles y vendérselo al público. Yo compro combustible premium, cuidando uno el vehículo. Sin embargo, lo mezclan con gas queroseno, y yo subí la foto donde estaba el gasoil, que parecía un agua amarilla. Bueno. Y bueno, yo espero que eso no quede ahí, en una simple respuesta. Bueno, muy bien, este es el llamado. Tenemos que seguir con el curso de nuestro contenido de hoy. Bueno, la información ahora mismo que está haciendo tendencia en la red social Twitter fue una rueda de prensa encabezada por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en la que anuncia la suspensión temporal de los miembros de esa organización, Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas, y Félix Bautista, secretario de organización. Dice el PLD en línea, en su cuenta, dice, bueno, amparado en el artículo 29 de los estatutos del PLD, se anuncia formal suspensión provisional de las funciones como secretario general de Finanzas, etcétera, etcétera. Esta decisión deberá ser confirmada o revocada por el comité político del PLD. Entonces, más adelante, dice PLD en línea, en caso de los compañeros Tommy Galán, presidente del PLD de San Cristóbal, y Manuel Rivas, presidente de la circunscripción número 4 de la provincia de Santo Domingo, serán esas instancias partidarias las responsables de evaluar la situación de cada uno. Que son casos diferentes. Fíjate, Sí. fíjate una cosa, y ahorita Trajano Vidal Potentini como abogado puede darnos más luz en ese sentido. Vámonos ahora a la parte jurídica. Sí. Tenemos el audio, Esmilda, que sea breve. Vamos a escucharlo vamos a luego. escucharlo, y luego analizamos entonces. Vamos a ver con Esmilda, Reinaldo Pared. La confirmará. Y dice así, declaración pública. En los últimos días, la opinión pública nacional ha sido testigo de graves acontecimientos y de hechos que comprometen la responsabilidad, en sentido general, de importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como son los casos de los titulares de la Secretaría de Organización y de Finanzas, en las personas de los compañeros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, órganos que forman parte del secretariado de nuestro partido y cuya coordinación depende de la Secretaría General del PLD. En ese sentido, el artículo 34 de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana disponen que el secretario o secretaria general coordina los 3 secretariados. Cada secretariado será responsable de supervisar los planes de trabajo de los organismos en sus áreas correspondientes. Habrá un vicesecretario general responsable del seguimiento de los trabajos de cada secretariado. Asimismo, el artículo 29 de los... Bueno, y entonces, ahí, en ese artículo 29, así pues brevemente, lo que resume Reinaldo Pared es que a él le faculta la organización política para, en caso de emergencia, situación que tenga el partido, tomar una decisión. Por eso es que yo te digo que son cosas que fíjate que ellos fueron sabios y suspenden de los cargos, no así de la membresía. O sea, no pueden suspenderlo, por ejemplo, miembros del Comité Central, que son los 2, no pueden suspenderlo de esa forma, porque hay un consejo disciplinario dentro de las organizaciones políticas que tienen que ir a hacer las investigaciones del lugar y hacerle incluso un proceso oral público y contradictorio para poder entonces someterlo a la posibilidad de expulsión. Es decir, eso como entonces, fíjate un juicio que, disciplinario antes claro, fíjate que ellos lo suspenden de sus cargos y tal como dijo Reinaldo Pared Pérez, esos son cargos que pertenecen al secretariado y el secretariado está coordinado por él como secretario general del PLD. Entonces ellos sí pueden tomar la decisión de suspenderlo, pero no pueden expulsarlo. El comité político no tiene facultad para hacerlo. No tiene facultad para expulsarlo. Tiene que ser el comité central. Tiene que hacerlo, no, tiene que hacerlo el consejo disciplinario. No sé si ellos tienen un consejo, un comité disciplinario, tienen que hacerlo con un proceso oral, público y contradictorio. Ojalá que al Partido de la Liberación Dominicana, que creo que no le va a pasar lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, al PRD y al Partido Reformista, o al PRM, en este caso, que no controlan la justicia electoral ni la justicia ordinaria y han llevado procesos similares y aún guardando
los procesos jurídicos no han podido expulsar a dirigentes que han traicionado, que han violado los estatutos de esas organizaciones políticas. ¿Por qué? Fíjate lo que pasó con el Partido Reformista. El Partido Reformista, el Consejo Disciplinario de esa organización política se reúne, le hace un proceso oral público contradictorio a diputados y a senadores que salieron electos en otras boletas, que automáticamente no deben ser ya reformistas. Sin embargo, cuando lo llevan al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral dice, no, ustedes no pueden expulsarlo, ellos tienen que ser convocados a reuniones. Pero óyeme, te estamos hablando de que son personas, por ejemplo, en el caso del senador del PRD, Félix Vázquez, que es el vocero del PRD en el Senado de la República, y te estoy hablando de 4 diputados que salieron electos en la boleta del PLD, y que el PLD dice en sus estatutos que todo legislador y alcalde o alcaldesa que sale electo en su boleta pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, pertenece al Comité Central del PLD. Bueno, pero ojalá que el PLD, si tiene consejo disciplinario, pues lo haga de esa forma. Bueno, tenemos como de costumbre nuestro resumen, que contiene las principales informaciones acontecidas este día. Lo compartimos con todos ustedes en este momento. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, indicó que en el primer cuatrimestre del 2017, el gobierno central cerró con un déficit de 13.993 millones de pesos, mientras en el primer cuatrimestre del 2018 exhibió un superávit de 1.022 millones de pesos. Peralta resaltó que estos indicadores, producto de políticas económicas prudentes y sensatas, son los que han llevado a las firmas calificadoras de riesgo a mejorar la calificación que otorgan a la deuda soberana dominicana. El ministro administrativo de la Presidencia afirmó que el crecimiento experimentado por la economía dominicana en un ambiente de estabilidad tiene su origen en un manejo macroeconómico responsable, que además de promover la inversión nacional y extranjera, ejecuta un programa de consolidación fiscal y una política monetaria conservadora. El nuevo ministro de Trabajo, Winston Santos, anunció que trabajan para la definición de una propuesta de política nacional para el primer empleo que será presentada al gobierno central y los sectores empresarial y sindical. Santos informó que designó un equipo que trabaja en la definición de los lineamientos generales de esta propuesta política para evitar que las personas sean rechazadas por falta de experiencia. Dijo que la idea es que tanto en el sector público como en el privado se establezca un compromiso para garantizar el primer empleo. El ministro de Trabajo dijo que además de buscar que se garantice la inserción de los jóvenes en sus áreas de competencias, se proponen cambiar la percepción en el sector empleador de que la inexperiencia es sinónimo de incapacidad y que puedan visualizar que darle espacio a jóvenes sin experiencia puede ser una oportunidad de moldear el empleado al que aspiran. Un desconocido agredió a tiros el vehículo en que se desplazaba el director de comunicaciones de la alcaldía de Santo Domingo Este, Carlos Rodríguez, en la urbanización Italia, próximo al parque del sector. De acuerdo con lo expresado por Rodríguez cuando transitaba por la zona, en un vehículo propiedad del ASTE, una persona se encontraba mal estacionada y provocó una congestión vehicular, por lo que los conductores recurrieron a tocar bocina para que se moviera. Rodríguez explicó que una vez se dio el paso, el desconocido esperó que avanzara y le emprendió a tiros en su contra sin mediar palabras, impactando el vehículo en distintas partes. Afirmó que está vivo de milagro y que la camioneta del Cabildo fue impactada con 2 proyectiles en la puerta delantera y trasera derecha y uno en la cabecera del asiento en el que iba. La persona que agredió a tiros al comunicador se trasladaba en un vehículo Chevrolet Tahoe color blanco. Finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró hoy que su país no se convertirá en un campo de inmigrantes, al compararlo con lo que está sucediendo en Europa, e insistió en que un país necesita fronteras fuertes. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares no lo permitiré, no bajo mi vigilancia, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense defendía así su política migratoria de mano dura ante la polémica desatada por la separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera. Las autoridades confirmaron la semana pasada que separaron de sus familias a cerca de 2.000 menores inmigrantes en la frontera con México en un plazo de 6 semanas en el marco de la política de tolerancia cero en la frontera y contra la inmigración ilegal impulsada por Trump. Gracias, Esmilda Montero, por presentarnos ese interesante resumen con las noticias más importantes del día de hoy. Vamos ahora a pasar una encuesta preparada por nuestro equipo de producción
donde salieron a las calles a preguntar, ¿cree usted que en el país deba instaurarse la pena de muerte y la castración a los violadores? Adelante. Hace tiempo que debía de instaurarse la pena de muerte y hacer como hacía Trujillo, que esos violadores de la calle los catraba. Claro que sí, no deberían ni estar ni vivos. ¿Tú sabes lo que es una gente que le viola a una niña de 4 años a una gente y después lo metan 5 días y después después de esos 5 días lo saquen para afuera? Eso es imposible. No. ¿Por qué no? Va en contra de los preceptos bíblicos. Me imagino que sí, porque imagino son personas que lo que hacen daño a los demás y imagínense, si una gente de eso lo sueltan, van a volver a lo mismo porque imagínense. Yo voy más lejos. Debieran degollarlo. Porque violar a una mujer sin ella querer, eso es tremendo. Debe ser tremendo porque yo nunca he sido mujer, pero es una cosa terrible tener usted una persona encima de usted sin usted querer tenerlo. A los violadores y también a los asesinos, así como ese muchacho, como esa muchacha en el Conde, en la joyería, una muchacha jovencita. Debían de matarlo de una vez. ¿Qué hacen con un muchacho de 30 años si sale a los 10? Bueno, todo el ser humano tiene derecho a vivir. Yo lo que digo es que pueden ponerle cadena perpetua para que no salgan más de la cárcel, pero ningún ser humano puede quitarle la vida a otro. Esa es mi opinión. Gracias Esmilda Montero por estas informaciones y bueno, esta encuesta de la gente también que compartimos con todos ustedes en nuestro equipo de producción. Miren señores, recordarles a todos ustedes que su problema inmobiliario está resuelto en la constructora Bisonó. Te están ofertando en la Ciudad Real número 2, Avenida República de Colombia, impresionantes proyectos de apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños y de 4 habitaciones y 3 baños y medios. Estos son proyectos totalmente arborizados en un ambiente de confort y calidad a los mejores precios del mercado. Constructora Bisonó, llame al teléfono 809-548-6353 a las extensiones 225 y 226. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos estaremos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde, tal y como le anunciamos antes de la pausa. Aquí está con nosotros el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenas tardes, doctor, un placer tenerlo aquí. Buenas tardes, saludarles a ustedes, al país desde aquí, y de verdad que mi gratitud especial por este nuevo espacio, esta nueva oportunidad, este espacio pues de siempre y siempre presto a compartir con ustedes. Bueno, como siempre, el mejor brindis es un café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma, para pues, iniciar las sesiones de preguntas de tantos temas de la actualidad. Muchas gracias. Gracias a Jessica por este café Santo Domingo. Excelente café. El mejor del mundo. El mejor del mundo, sin lugar a dudas. Café Santo Domingo, así es. Bueno, doctor Trajano Vidal Potentini, vamos a iniciar entonces con esta situación en la que está involucrado el senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, para que usted nos dé su opinión con relación a la decisión que ha tomado el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, amparados en una ley que, aunque no ha sido ejecutada para estos fines, aparentemente, digamos masivamente que no ha sido ejecutada en ese sentido, pero aparentemente se la están aplicando al senador Félix Bautista, independientemente de la suspensión del visado para él y sus familiares, también está, o el retiro del visado, también está entonces la congelación de los movimientos de sus cuentas con organizaciones y entidades de los Estados Unidos vinculadas a esas empresas. Lo primero, como enfoque didáctico que hay que precisar sobre la ley global Magnitsky,
es que es una ley que data del 2012 en Estados Unidos. El Congreso y el Senado de Estados Unidos pues aprueba esta ley con el presidente Obama, en principio estricta y exclusivamente para un crimen, si se quiere, una conculcación, una violación que trascendió a nivel internacional el tema no solamente de derechos humanos, sino conectado con una situación de corrupción. Un auditor, un contador en el orden fiscal en Rusia, de nombre Sergei Magnitsky, precisamente pues viene y hace una denuncia de un fraude y producto de esto es encarcelado, es torturado, no le dan los servicios médicos adecuados y muere en prisión, producto de esta persecución, y esto se concreta entonces por un tema de corrupción a lo que es entonces una violación de los derechos humanos. Esto trae consigo que Estados Unidos entonces con estos componentes aprueba esa ley para el tema estricta y exclusivamente ruso, para aquellos que pudieran estar dentro del gobierno involucrados en lo que fue esta trama que tuvo una connotación internacional importante, que conmovió a toda la comunidad internacional. Este evento, la prensa pues le dio una gran cobertura, y esto trae consigo entonces que unas 4 o 5 personas en ese orden, Estados Unidos, los primeros que estuvieron involucrados y que fueron parte de esa lista negra, pasaran en razón entonces de lo que es el retiro de su visado, el tema migratorio por un lado, la imposibilidad en el orden financiero, y por esto utilizan el Departamento del Tesoro, sobre todo la oficina que tiene que ver con los activos de extranjeros, y también entonces como medida alterna, entonces la prohibición en el orden financiero de que puedan negociar con cualquier persona, cualquier empresa de Estados Unidos. Hay una prohibición, o sea, hay sanciones migratorias y sanciones económicas, son en este sentido. Ya en el año 2016, el Senado norteamericano, el senador John McCain y Ben Carlin, traen consigo entonces lo que es una propuesta para darle ya una cobertura mayor con el componente de derechos humanos y corrupción, y entonces hacerla extensiva no solamente al tema ruso, sino para todo el mundo. Una ley global que es una facultad que le acuerdan entonces al presidente, en este caso Donald Trump, para que sin necesidad de mediar más allá de lo que le corresponde, en el orden ya de lo que sería pues rectificarlo el Congreso, para que al margen de todo esto discrecionalmente pueda hacerlo en contra de algunas personas, el caso de Nicaragua, porque también tiene componente la parte democrática, y lo ha hecho en este caso con el senador de República Dominicana, San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Este es yo diría que es una especie, si se quiere, de mensaje que se le estaría mandando, ¿por qué no a la justicia dominicana? Porque hay unas 40 o más personas que estarían también siendo evaluadas, donde hay funcionarios políticos, donde hay empresarios y donde hay también jueces de todos los niveles que están siendo en ese orden, siendo evaluados para en algún momento pues también integrarlo en lo que es esta especie de condena. ¿Bajo qué se amparan para tomar cualquier tipo de decisión con relación a esta ley? Porque los afectados hasta el momento no han sido juzgados, en este caso por la justicia dominicana. Entonces, ¿de dónde ellos se amparan para tomar? Bajo la hegemonía geopolítica que le acuerda a Estados Unidos su capacidad de primera potencia, porque ciertamente de forma alterna, al margen de esta ley, eran prerrogativas y facultades que desde otros tiempos, a partir de un sinnúmero de mecanismos, tenía Estados Unidos. El tema de la cancelación de visas, pues lo ha hecho, porque una visa no es un derecho, es un privilegio que le otorga un Estado, y ellos como tal, a partir de esa mecánica, pero ahí tiene entonces la judicialización, porque un juez pudiera entonces dejar sin efecto la cancelación de cualquier estatus migratorio que tú puedas tener. Pero en este caso es una facultad que le acuerdan discrecionar al presidente para que dentro de esa hegemonía geopolítica que tiene este país pueda hacer uso ya de forma más discrecionaria y mandar un mensaje. Fíjate que en la actualidad se está también en curso una ley similar, parecida, que la ley NICA es el nombre que tiene, porque es orientada a Nicaragua y que tendría ya un componente más amplio. En términos geopolíticos parecería que es la mecánica más oportuna, que estaría habilitando a Estados Unidos para uno que otro caso, sobre todo en el componente democrático. Están planteando esta ley similar
pero traería consigo no solamente sanciones económicas, sino más allá de la que pudiera discrecionalmente pues plantearse el presidente, incluso no permitirle el acceso a préstamos y a un sinnúmero de aspectos dentro de sus facultades. Sí, y bueno, pero no es una condena, o sea, no tiene un carácter coercitivo de persecución. Son las posibilidades que tiene Estados Unidos que la especializan ahora y se la ponen en manos al presidente Donald Trump. Ah, muy bien. Y en ese sentido, en función de la decisión que acaba de tomar el secretario general del PLD de la suspensión de los cargos políticos de estas personas que están siendo cuestionadas, ¿lo ve correcto o no? ¿Oportuno? Claro que sí, le corresponde al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana tomar las previsiones que estime, que entienda del lugar, sin que en modo alguno se asimile que esto violaría lo que es esa presunción de inocencia que tiene todo imputado, todo individuo, hasta tanto no se le demuestre con una sentencia de autoridad de cosas juzgadas, se le demuestre lo contrario. Por eso se habla de una suspensión provisional y es lamentable más aún que no haya un esquema, como bien lo planteara Dionisio al principio en algunos de sus comentarios, en la República Dominicana, la falta de la misma ley de partidos políticos, y por qué no hay una reingeniería operativa, administrativa a lo interno de los partidos políticos, con lo que es un esquema claro del entorno disciplinario para que todos estos ámbitos pudieran estar claros. Hay un vacío importante en ese nivel que trae consigo entonces que esto no esté conteste necesariamente con lo que es el debido proceso de ley, que es extensivo a toda acción, incluso disciplinaria, y que corresponde a los partidos. Estamos en presencia de estatutos obsoletos, de situaciones que tienen ambigüedades, que no tienen la necesaria claridad, y entonces esas personas perjudicadas con esta decisión del secretario general, habrá que ver entonces si esto es confirmado o no es confirmado, pero es un carácter provisional. En otro país, cualquiera que es sometido a un cuestionamiento, lo vimos con un ministro de recién designación en España, ministro de Trabajo, por un tema de una defraudación fiscal de hace 10 años, que por el solo cuestionamiento, para no arrastrar y para dedicarse a lo que es demostrar su inocencia o darle el seguimiento a este caso, pues mismo renunció. Es normalmente lo que se hace ante un cuestionamiento, al margen del mérito o no que pueda tener el cuestionamiento, claro, que solo lo va a decidir una sentencia firme al final de todo el proceso. Es un tema, yo diría que hasta prudencial, tal vez debieron haberlo ellos mismos planteado. Yo creo que fue el caso de Temístocle Montaz, que dijo, bueno, pidió que se le suspendiera del comité político o una licencia hasta tanto él tuviera condiciones de aclarar su situación. Reinaldo en la rueda de prensa aclaró que Víctor Díaz Rúa lo había hecho, había mandado una comunicación al comité político ya anteriormente y que éste le había negado la suspensión. Y lo propio hizo que él conversó con Félix Bautista, pero Félix Bautista no hizo la carta de renuncia. En lo que respecta a la cancelación del visado a Félix Bautista y su familia, especifica que es el visado de turismo y la visa oficial. Bueno, es que ellos no tienen tampoco la obligación aún la oficial, ellos no tienen la obligación de emitirlo, de permitirla. Esto tampoco, a la oficial tampoco es porque en función de un derecho ni de reciprocidad. Con Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, que dijeron, mire, se le retira su visado de turismo y su visado oficial. Eso ocurrió con Roberto Rosario. Sí, en este caso, es una prerrogativa, perfectamente pueden retirarle una y la otra no, o pueden retirarla a las dos. Pero en este caso se especificó si son las dos. Porque en el tema de Félix Bautista, conforme lo habría planteado él mismo, eso data del 2015, no la inclusión, porque la ley, reitero, tiene esa cobertura y ella se agarra más allá de lo que fuera en sus inicios para el tema ruso, es a partir del 2016. Pero el visado parecería que se le habría retirado desde el 2015 y es ahora que se le incluye en el listado, no operando el tema del visado porque ya se habría hecho, pero sí incluyéndolo dentro de ese esquema o dentro de esa lista negra que trae consigo la ley Manín. Claro, es que en ese sentido el mismo Félix explicó como que ya en su condición de funcionario o de legislador, él no tiene como un visado oficial, sino como un permiso. En el momento que él tenga cualquier tipo de misión, debe solicitar un permiso. Bueno, lo que usted puede estar seguro es que ni visado oficial, ni permiso, ninguno. Pero yo no iría bajo ese esquema tampoco. O sea. Tomando en cuenta ya la decisión, por ejemplo, todo el que es afectado insiste siempre en tratar de demostrar su inocencia. Entonces, ¿hay algún precedente de algunos afectados que hayan luchado, ya sea
un pleito jurídico en los Estados Unidos para tratar de revocar esa decisión? No, es que es una ley de reciente implementación, de reciente aplicación, para casos de mucha connotación, de cara a lo que son los intereses geopolíticos del propio Estados Unidos. El tema más reciente, por ejemplo, es el de Nicaragua, que fíjate que a quien incluyen en el listado, conjuntamente con otras personas más, es al del poder electoral. O sea, por el tema también de democracia, porque tiene una cobertura extensísima, porque llega hasta los cómplices, los que pudieran estar pues ayudando, participando hasta en el orden tecnológico, de conformidad con los planteamientos. Entonces no, pero ciertamente pudiera en algún momento pues haber algún advenimiento, si lo considera Estados Unidos, pero no hay en el orden legal no hay muchos aspectos a considerar, porque es una ley especial que habilita de manera discrecional a el presidente. Esto habrá que posteriormente, tal vez con el Departamento de Estado, el gobierno al más alto nivel, pudiera considerar si desaparecen las causas que ellos entienden que dan lugar a eso. Aquí hay precedentes de políticos y gente de importancia que le han sido retirados su visado y luego entonces... Pero no es bajo este esquema, pero eventualmente se pudiera dar. Doctor, tenemos que irnos a la pausa, pero brevemente, para no salir de este tema sin dejar claro esta inquietud que tengo. En el caso, porque ellos le hacen la acusación amparados en un mal manejo de unas obras que Félix Bautista estaba construyendo, sus empresas estaban construyendo en Haití, y como son recursos que provienen de organismos internacionales, especialmente de los Estados Unidos, pues ellos hacen la acusación por esa vía. Ellos no están ellos están obviando las acusaciones que pesaron sobre Félix Bautista en la República Dominicana. Pero amparado en que esos recursos provienen de organismos internacionales y de empresas y de personas norteamericanas, ¿podrían ellos solicitarle al gobierno dominicano la extradición de Félix Bautista? No, porque es que son sanciones de carácter pecuniario, económico, de tránsito. Eso comprende lo que son pues esas facultades. O sea, no es que tienen un caso en particular en contra del senador. Y como bien pudieron haber hecho el planteamiento de que por el tema haitiano, bien pudo haber sido relacionado, si fuera el caso, con el componente de derechos humanos o con el tema corrupción de un tema discrecional, que entiendan, que asimilen ellos, en el que pudo haber estado o no involucrado, al margen de la decisión que pueda dar la justicia. Por eso me parece, y por el tema de que en el 2015 pues ya se habría cancelado el visado, de que pues se saca todo esto y se incluye en esa lista, porque Estados Unidos está mandando un mensaje, yo creo que un mensaje a la justicia dominicana, en términos del mismo proceso de Odebrecht, si faltarán más gente, si hay que seguir ampliando, si esperan pues una profundidad mayor en esa pesquisa. Yo creo que todo eso es de lo que se trata, y pudieran eventualmente, y por eso se habla de un listado que siempre se está evaluando, considerando, porque Estados Unidos a través de sus embajadas siempre pues hay un seguimiento especializado de todos estos temas, van haciendo acopio de mucha información, van recibiendo también informaciones de inteligencia que eventualmente les sirven para plantearse la cancelación de visados, como lo hay de muchas personas aquí, que no se conoce o maneja, incluyendo jueces. Y otra carpeta que nosotros tenemos conocimiento, reitero, que se está analizando. Nosotros, por ejemplo, venimos dándole seguimiento al tema de la percepción de la corrupción a nivel de la justicia, sobre todo la penal, la inmobiliaria y la administrativa, y estaremos pronto pues sirviendo un estudio sobre el mismo que vamos a presentar incluso en Washington. Bueno, señores, vamos a un contacto de publicidad y retornamos con otras inquietudes para nuestro invitado de hoy. Bueno, a propósito del asesinato de una señora en una joyería en El Conde, pues hecho que causó mucha sensibilidad, impotencia en toda la sociedad dominicana, pues ha surgido el debate sobre la posibilidad de proponer la pena de muerte u otro elemento de la castración química. Entonces, en ese sentido, quisiéramos escuchar la posición de... En ese caso último, sí, para los violadores. Para los violadores, sí. Mira, lo primero que hay que significar es que la República Dominicana, no solo dentro del contexto actual, donde tenemos una constitución que habla de un Estado social y democrático de derecho,
sino más allá de que nosotros suscribimos en alguna oportunidad, en 1969, por una serie de instrumentos internacionales, posteriormente también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que en el artículo 4 pues habla de la protección de la vida, y eso impone de entrada la imposibilidad de que pudiéramos contemplar por el carácter convencional y por qué no directo, vinculante para la República Dominicana de ese tratado, de ese acuerdo, que no podemos entonces integrar en nuestra legislación lo que es la pena de muerte. La pena de muerte no es viable, no es posible. La castración química, que pudiera ser más discutible, tiene también una serie de componentes que pudieran estar chocando con el ámbito constitucional, toda vez que hay un sinnúmero de valores, como es la parte de la dignidad, lo que significa o lo que representa todo esto, que pudiera dar al traste eventualmente entonces también con la violación de tratados y acuerdos internacionales. Nos parece un poco exagerado, aun cuando es difícil que tú le expliques a nadie que un crimen de esta naturaleza, de esta magnitud, sobre todo con niñas menores de edad, de que pueda haber justificación alguna, y por eso la sociedad habla hasta de pena de muerte. Yo en lo particular estaría de acuerdo, y ya lo hemos planteado, ya lo hemos propuesto en una oportunidad, con lo que sería cadena perpetua para crímenes que traigan consigo pues estos ribetes de gravedad, como un necesario resarcimiento a una sociedad, y más aún como una respuesta social, un disuasivo, porque ciertamente es un crimen grave, pero creo que sería exagerado, no tendría cabida, no tendría cobertura en lo que es nuestra legislación interna, y yo pues más me voy por la cadena perpetua o por el aumento de las penas, aun cuando se plantee que eso resuelve o no resuelve. Las penas no están para resolver una problemática de corte o de carácter social, sino para mandar una señal, un disuasivo social, de que esas personas pues estén guardadas y no puedan pues seguir agrediendo a la sociedad. Yo en el tema, por ejemplo, que creo que es algo adicional que se pudiera considerar para la violación sexual, me voy al esquema que tiene Estados Unidos a la hora de tú ponderar, evaluar un derecho fundamental de una intimidad que tiene una persona que supuestamente se ha reeducado, se ha regenerado en una cárcel, versus lo que es la protección de los niños y menores. En Estados Unidos, el que es convicto aún salga después de haber cumplido su pena del tema de violación sexual, tiene que informarlo donde quiera que llegue, e incluso hay que anunciarlo en la casa donde vive, con un letrero afuera de que hay una persona que ha tenido problemas de violación sexual. O sea, los vecinos requieren, necesitan conocer y saber de esas circunstancias para cuidarse y para tomar las previsiones del lugar. Desde luego sería quimérico en República Dominicana, donde no hay el esquema de persecución, de logística para esto, el poder plantearse esto. Yo me inclino en esa posición de la cadena perpetua. Ahora, siendo presidente de la República, propondría la cadena perpetua y haría una cárcel especial para los violadores, que no salgan jamás en su vida de ahí. Perdón, Dionisio. Doctor, y el planteamiento de cárceles más duras en el sentido de esos reclusos, ponerlos a trabajar en las cárceles. Ponerlos a trabajar y así mandarle una señal a ellos de que no es verdad que van a estar cómodos en la cárcel, usando celulares, delinquiendo desde allí, tomando alcohol, usando drogas, sino que van a fajarse a trabajar. Yo creo que eso pudiera ser un elemento de que estos delincuentes se frenen. Dice de trabajo forzoso. Trabajo forzoso en la cárcel, a fajarse. Ya no es un tema de las leyes. Lo de trabajo forzoso existía. Ustedes recuerdan, lo que somos más... Vianés, Martínez, no, pero nosotros, que verdad, tenemos unos años más, pues recordamos, eso estuvo contemplado, estuvo consagrado. Yo recuerdo cuando pasaban los presos de la Fortaleza en mi pueblo, que soy de municipio Comendador, provincia de Elías Piña, y iban a las partes de los trabajos forzosos. Eso desapareció en el año 1984 con lo que fue la ley 224, que es la que establece el régimen penitenciario en la República Dominicana, porque también eso estaba contrario a la esencia de la propia Constitución. Entonces ahora está el régimen nuevo, el modelo penitenciario, que consagra la posibilidad de trabajos y que le buscan esas alternativas, porque el resto es administrativo, el permitir celulares y demás, son privilegios que es producto de un sistema corrupto que permite, que da esas facilidades, aun cuando las mismas no constituyen derecho, el que un preso tenga un celular. Eso no es un tema ya de las leyes y demás. Doctor, vamos al caso de Odebrecht. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta situación, a este expediente, la instrumentación por parte del Ministerio Público? Los encartados se defienden diciendo que son inocentes. El Ministerio Público pues ha hecho acusaciones muy graves y serias, pero además a la gente se ha quedado prácticamente pues desconcertada por la salida de varias personas, incluyendo
dos figuras importantes del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo uno que testificó, que dijo que recibió recursos del principal encartado, Ángel Rondón, y este fue sacado del expediente por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Miren, en este nuevo ordenamiento jurídico procesal penal, y por qué no en el mismo derecho penal material, hay lo que se llama la imputación objetiva, la posibilidad que tenga una persona o que tenga el Ministerio Público de demostrar, de comprobar objetivamente de que hubo tal o cual situación. Ya el esquema tradicional que se tenía o que traía consigo lo que son pues algunos postulados, sobre todo del derecho civil, a confesión de parte, relevo de prueba, eso no existe, eso no se da necesariamente en la práctica del derecho penal y procesal penal, porque además de que una gente pudiese confesar sobre tal o cual situación, eso tiene que demostrarse objetivamente de tú relacionar. Si tú dices, bueno, yo maté a tal o cual, tú tienes que ubicar a esa persona en el momento, tú tienes que encontrar el cadáver, tú tienes que buscar el arma, porque tú no sabes si eso es producto de que quiera pues hacer un planteamiento en un momento de chantaje. Ahora, si el caso, en un crimen se deja huella, pero en la corrupción es difícil. Bueno, pero hay ese inconveniente. Por eso ustedes recuerdan el caso 1900, en la década del 1920, en esos años Al Capone, se sabía que había matado medio Chicago, pero a la hora de imputarlo no se contaba con la prueba porque nadie se atrevía a testificar. ¿Cuál fue la oportunidad, la posibilidad que vieron? Bueno, la evasión de impuestos, y lo separaron y murió en la cárcel porque no tuvo cómo salir. A mí no me preocupa tanto el hecho de que hayan dejado algunas personas en este caso, en este entorno, de forma provisional. Es un archivo provisional y se dispone de un plazo para, si aparecen las pruebas suficientes que puedan sustentar, al margen de la percepción de que puedan tener de que una persona es posiblemente o no culpable, al margen de todo esto, tendrán ellos entonces que buscar los fundamentos, los elementos probatorios. Pero la idea que de puedan que, la idea concretar de que el imputado, en el caso de Juan Temito Cles Montaz, admitiera que recibió recursos de Ángel Rondón. O sea, eso es un bueno, elemento... habrá que verificar en la investigación, no sé qué habrá hecho el Ministerio Público en ese término, por eso tiene que estar con un carácter provisional si encuentra esos fundamentos, esos elementos que debió haberlo aportado el mismo Rondón o por qué no el propio Odebrecht en lo que fue el acuerdo. Entonces, a partir de que aparezcan esos elementos, entonces encartarlo como pudieran hacerlo en cualquier estado de la causa, porque reitero, es un archivo provisional que nada quita de que en el proceso, no solamente él, porque en eso hemos insistido, de que este es un caso en el que habrá hecho falta mucho más gente. Esto hay que seguirlo profundizando, esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, y por eso yo creo que lo que se hace con el senador Félix Bautista en relación a Estados Unidos no deja de ser una señal para los jueces que pudieran estar actuando alrededor de este tema y por qué no hasta para el propio Ministerio Público. Entonces creo que eso hay que profundizarlo. El expediente en principio no es tan flojo como pudieran algunas personas creer, no es un expediente grave porque ahí está el componente de lavado de activos, que si tú no tienes cómo demostrar objetivamente tal o cual situación, ya solamente eso dentro de la imputación objetiva augura o garantiza eventualmente lo que sería una condena. Hay muchos elementos graves en ese expediente. No es tan sencillo, pero evidentemente que tiene que ser ampliado e integrar mucho más personas. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo es enemigo de las cosas buenas. Gracias al doctor Trajano Vidal Potentini por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Más adelante le dejaremos una invitación abierta para debatir otros temas de interés nacional. A ustedes las gracias. Mañana, si Dios lo permite, nos veremos aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas noches.